So thank you very much, Chloe. Yeah, since our this talk will be like in Spanish, I'm gonna switch in Spanish, and that will be the last one. So vamos a empezar con presentando a Joan León. Joan León es un frontend developer que trabaja en Adeventia, Spain. Bueno, él básicamente le apasiona todo lo relacionado con el desarrollo, la interacción de la interfaz de usuario y entornos web. Básicamente trata de estar al día con todo lo relacionado con HTML, CSS, SVGs y JavaScript. Y bueno, otra de sus pasiones es básicamente colaborar en proyectos open source. Él, bueno, básicamente es Google Developer Expert en la tecnología web y Media Developer Expert de Cloud Binary. Bueno, le gusta mucho lo que hemos dicho antes, el CSS, el Web Admin y Web Performance. Y además le encanta compartir el conocimiento, ya sea haciendo meetups o, bueno, uniéndose como hoy con nosotros con las conferencias de este tipo, workshops, e incluso tiene un canal de YouTube, que es básicamente YouTube/Joan León, y en su blog. Y bueno, pues te voy a pasar la palabra, Joan. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por permitirme por darme la oportunidad de estar aquí en un evento tan especial como este, compartiendo unos buenos ratos con tanta gente y tan buena. Y bueno, después de esa presentación, poco más que decir. Cuando acabe la charla, compartiré las slides. Aquí tenéis enlaces a todo, tanto el blog, cuenta de Twitter y demás. Sí que hay que tener... Twitteré desde la cuenta de NucleWeb. Y como decían, pues sí, Google Developer Expert, Media Developer Expert y estoy trabajando en Adevinta. Vamos a empezar, como son charlas bastante concentradas, vamos a empezar directamente por, primero de todo, poner en contexto cómo funciona el flujo de CSS. El flujo de CSS actualmente, el navegador lo que hace parsea el HTML y genera el DOM y el CSS OM. Después de pedir todos los recursos, analizar cuál es el CSS, lo que hace es generar en cascada todo este flujo, lo hace de forma lineal y en cascada. Hace la cascada, el layout, el paint y la composición, que es lo que acaba printando en pantalla. ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer cualquier cambio de CSS en este proceso? Pues ahora mismo tenemos un polyfill con JavaScript y lo que hacemos es, bueno, modificamos alguna cosa del DOM, modificamos alguna cosa de CSS y lo que hace es vuelve al inicio, vuelve a recalcularlo y vuelve a lanzar todo este layout. Entonces, en este proceso, este flujo, nosotros no tenemos ningún control. Vamos a ver ahora que ese flujo con CSS Houdini. Primero, para empezar, poniendo un poco en contexto, Houdini es el nombre que se le ha dado al equipo que están mirando de ofrecernos herramientas para llegar a controlar lo que es el CSS a nivel de el engine del browser. Esta es la nueva propuesta de flujo. Cada una de ellas, el parser tendrá su propio parser de su API de CSS. Tanto el CSS OM como el DOM tienen, incluso este ya está disponible. Cascada está por definir, no hay nada definido. Layout, tenemos el Layout API, que hoy sí que veremos ejemplos de ellos, el Paint y el Composite, que también aquí está por definir toda la parte de Composite. Y sí que, como podéis ver, la base los tres primeros se basan en las CSS Properties and Values API y los tres siguientes se basan en los worklets. Ahora veremos qué es la parte de los worklets. Estas son las APIs que se están desarrollando. Box3 para modificar el árbol del DOM, el Paint API, TypePom, que sí que la veremos hoy, Parser API, que está totalmente por definir, aquí sí que no hay nada, pero la idea es que tengamos una API para poder modificar el parser. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, tenemos el first letter o el first line como pseudo selectores, pues luego podremos parsear parte de ese elemento del DOM. Nosotros tendremos acceso a poder parsearlo y hacer nosotros una manera custom lo que realmente queramos. Las properties and values, que hoy lo veremos, animation worklet también,
el layout, los wordlets, que es lo que se basan, como hemos visto antes, el layout y el animation, y el PhoneMetrics API también está bastante por definir, pero nos va a permitir pues controlar ya a nivel de carácter, no, mucho más allá del interlineado, el 9G, pero es una cosa que todavía están desarrollando. Esto se está sumando mucho al tema de las fuentes variables, las variables fonts. Vamos a ver cómo extender el CSS. Hablemos primero de los wordlets, que es lo que he comentado. Los wordlets prácticamente lo que nos permiten es conectar con el motor del navegador. Son módulos de JavaScript. No tenemos control sobre la ejecución de ese wordlet. Es el engine, es el navegador el que se encarga de ejecutarlos, del número de iteraciones, de hacer paralelismos, que ahora veremos en una gráfica. Y lo más importante, no impacta la performance, porque están fuera del thread principal. Podemos verlo aquí de una forma gráfica. Tenemos el engine, tenemos el main thread del JavaScript y se están generando diferentes wordlets, procesos de wordlets en paralelo. Define unos cuantos por defecto y va generando más o menos, va liberando según necesidad. El main thread carga lo que es procesa el JavaScript y en el momento que nosotros tenemos un add module, un worldlet add module, es el que lanza la ejecución de ese módulo y el navegador se encarga de repartirlo entre los diferentes procesos de worldlet que hay. Es el propio navegador, como comentaba, el que ejecuta los worldlets y nosotros no tenemos acceso a ni el número de worldlets ni no tienen un event loop, o sea que no es una cosa que nosotros tengamos control y nunca va a entrar en conflicto con el event loop del thread principal. Vamos a ver un poco de código de cómo se representaría eso. En la parte CSS, primero, siempre debemos comprobar si tenemos soporte. Si tenemos soporte, pues hacemos un css.paintWorldlet, add module y un archivo. En este caso, pues el placeholder boxpainter. Y el contenido de ese worldlet sería pues una clase. Ya estamos trabajando a nivel de... o sea, no necesitamos aquí Babel, no hay que transpilar. Realmente es una cosa que el navegador es específica, por lo cual no necesitamos transpilar el código, no tenemos que tener en cuenta el ECMAScript 6 y, perdón, el ECMAScript 5, o sea que realmente tenemos directamente las clases con sus métodos. En concreto, el de Paint tiene un método Paint, que ahora veremos un poquito más adelante, pero realmente lo que está haciendo es eso. Comprobamos que tenemos soporte, cargamos el módulo y en el módulo pues está el cuerpo, que es la clase, y luego registramos el register paint, que es lo que luego en CSS vamos a poder utilizar. Vamos a ver un poquito de ejemplos sobre ello. Aquí teníamos primero lo que hemos visto antes, el CSS, lo que es comprobarlo, perdón, el JavaScript, y en el CSS tenemos muy importante también comprobar si tenemos soporte. Tenemos la regla @support que nos permite comprobar si tenemos soporte de cualquier cosa. Es una cosa que nos permite saber si el navegador tiene soporte a Grid, si tiene soporte a Flexbox. Entonces, si tiene soporte, nos funciona como condicional y lo que haya dentro de ese bloque se ejecutará solo si tiene el soporte. Y aquí, como sí que tenemos soporte, pues ejecutamos el paint y en este caso llamamos al nombre de la clase que hemos exportado y registrado con el add module. Aquí vemos el worldlet, es una clase, tiene el constructor para inicializar o variables o recoger, que ahora lo veremos, y después tiene el método paint, donde tenemos el contexto, geometrías del contexto, que en este caso serían del elemento. Si estamos aplicando un paint a un div, entonces el contexto y las geometrías serían las de ese div. Luego tenemos propiedades y argumentos que podemos pasarle al propio método. Y por último,
lo registramos. Bueno, vamos a ver un poco de ejemplos de esto. Antes hemos hecho alguna prueba, pero confirmarme si se lee bien el texto. Vamos a ver un detalle. Estoy utilizando Chrome Canary y lo estoy ejecutando con el Experimental Web Platform Features activado. Lo estoy haciendo por el soporte del layout y de las animaciones. Una vez dicho esto, vamos a ir al Cycles. Este ejemplo de los círculos es un div y los círculos, tanto el tamaño como el degradado que tiene en horizontal, perdón, en diagonal, los círculos están controlados con Houdini. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Primero de todo, aquí tenemos un wrapper y después aquí hemos comprobado si tenemos el soporte para PaintWorld. Lo cargamos y en este no voy a entrar en detalle, son charlas muy concentradas y cortas. Todos los ejemplos los tendréis disponibles al final de todo, comento dónde están y los podéis trastear. O sea que aquí lo único que estoy haciendo es pues dibujar los círculos y hacer un cambio de color en cada uno de ellos. Pero este Wordlet que yo acabo de registrar como Cycles, en CSS, fijaros que aquí estoy utilizando Paint Cycles y es lo que realmente está pintándome esto de aquí. Vamos a ir como hay varios ejemplos, hay uno de ellos que permite los argumentos. Los argumentos los hacemos así, por ejemplo. Sería como un URL de CSS donde estamos pasándole varios argumentos. En este caso le decimos el Wordlet y le pasamos varios argumentos que son los que luego en el Wordlet los utilizamos para utilizar el número de veces que se va a presentar el círculo, el tamaño, el radius. Podemos hacer lo mismo con propiedades y estas propiedades lo que están haciendo desde CSS es utilizar las custom properties. Aquí ya tenemos mucho más juego. ¿Por qué? Porque las custom properties las podemos hacer que sean dinámicas. Y de las custom properties lo tenemos por aquí, que es este de aquí. Están basándose en el offset por ejemplo, si le pongo que sea 20 y le cargo esto, pues el offset que hay entre los círculos pues es mayor. Lo estoy controlando desde CSS. Pero también hay que tener en cuenta que, recordad del flujo inicial, estamos teniendo en cuenta que no recarga todo, no hace todo el flujo, sino solo la parte de pintado. Dejadme que os muestre también, hay un ejemplo también utilizándolo con Web Components, lo podréis echar un ojo. Y, por ejemplo, este de aquí, este ejemplo, estoy cargando simplemente una librería para poder hacerlo dinámico y aquí controlo el offset, el número de círculos que se están utilizando, la opacidad y después el grosor de todo esto. Lo estoy controlando a través de JavaScript, le podréis echar un ojo luego al código, que es este de aquí. Aquí simplemente, como comentaba, estoy utilizando el .GUI, Graphic User Interface, para tener este panel de control y utilizarlo. Puedo hacer que también tengan un filo o no. Y todo ello lo que está haciendo es modificar, es algo tan simple como en el main, aquí, ya con los métodos que tiene la propia librería, lo único que estoy haciendo es modificar las variables, las custom properties realmente. Y en el CSS, esas custom properties, que son las que tengo aquí, perdón, esas son las de layout, estas aquí. Y aquí fijaros que lo único que estoy haciendo es lo mismo que hemos visto en el segundo ejemplo de las propiedades. Hay una cosa interesante que os quería enseñar, que es, antes he comentado el tema de la performance. Este ejemplo del mouse, aquí tiene en cuenta la posición del cursor y lo va haciendo random. Es un ejemplo muy loco, pero es un ejemplo muy loco precisamente para comprobar el tema de la performance.
Si volvemos a la presentación, aquí os puedo enseñar que aquí a la izquierda hay un ejemplo muy similar al que hemos visto, que está hecho con Canvas y con P5JS, y a la derecha justo el que hemos visto. Y os hago un zoom de esta parte. Fijaros que el de P5JS está utilizando 2 segundos de script, cuando el de Houdini está utilizando 1 segundo y en pausa el idle, sin ningún trabajo, 3 segundos y medio, y aquí no llega ni al segundo. Entonces, a nivel de performance también nos está ayudando porque no estamos utilizando el thread principal, sobre todo. Properties and Values nos permite registrar propiedades. A la izquierda lo vemos como lo haríamos con JavaScript, a la derecha con CSS. En CSS también podremos hacerlo. Hacemos un @property y registramos un color stop. Y para quien no sepa qué es esto, fijaros que nosotros no podemos animar cualquier cosa. Yo no puedo animar un color, un cambio de color. Puedo animar el background color o el color, pero no la propiedad en sí, perdón, el valor en sí. En este caso, lo que hacemos es registrarlo, definimos qué sintaxis tiene. En la documentación veréis que hay varias categorías de la sintaxis, si hereda valor o no, y el valor inicial. O sea que realmente podemos definir nosotros uno a nuestro antojo. Este es un ejemplo de cómo en un elemento yo el color stop, defino que el color stop sea el deep pink. Entonces, el background, hago que, por ejemplo, ahora actualmente no podemos animar un background, no podemos cambiar 2 colores, pero de esta manera sí. ¿Por qué? Porque hacemos de blanco a rosa y hacemos con una transición del color stop de 1 segundo. Fijaros que aquí esto es nuevo, porque una transición solo permite hacer transiciones entre propiedades como el background, como el height, como el color, como el font size, lo que sea. Son las propiedades CSS que podemos, y al mismo tiempo que sean animables. Y en este caso nosotros estamos registrando una propiedad para poder decirle que en el hover, por ejemplo, hacemos que el color stop sea pues el sky blue, deep sky blue, y al hacer hover estará pasando del rosa al azul en el caso del segundo parámetro del degradado. Ahora actualmente la parte de utilizarla en CSS no está disponible. Hay un plugin de PostCSS de Vitaly Bobrov donde podemos hacer un input en la parte de CSS, definir la propiedad que queremos registrar, y el output realmente lo que hace es generar directamente en el JavaScript. O sea, nos ahorra hacer esto configurado. Aquí tenéis el enlace al plugin de PostCSS, configurado de forma ya predeterminada. Nos permite que la persona que esté generando la parte de CSS puede allí directamente registrar propiedades sin necesidad de pasar por JavaScript. Otra de las APIs, la de TypeOM API. Ahora actualmente, si queremos cambiar un valor o definir un valor de cualquiera de las propiedades de CSS, arriba tenemos la manera que teníamos hasta ahora disponible, que es CSS_OM, elemento, style opacity 0.5. Pero si hacemos un window get compute style elemento de opacity, nos devuelve una string. El typeOM nos permite, primero, cambiamos la manera de cómo definirla, le decimos un attribute style map set y definimos el atributo y el valor. Opacity 0.5, y en este caso, si hacemos un get de opacity, nos devuelve un CSS unit value, o sea, es una unidad de valor de CSS, donde el valor es 0.5 y la unidad es number. ¿Por qué? Porque no tiene unidad definida. Si nosotros definimos cualquier propiedad que sea, por ejemplo, en píxeles, la unit nos diría que sería en píxeles. Y si queremos coger solo el valor, pues .value, y así lo tenemos. Esto nos permite poder hacer mucho más dinámico cualquier cambio, más dinámico y más programático, porque realmente cogemos el valor directamente en su
en su unidad, no en su tipo, quería decir, perdón. No en string y tener que convertirlo para hacer cálculos. Y esto es justo lo que comentaba. Y como curiosidad, el calc, cuando hacemos un calc de un píxel menos 2 por 3 cm, realmente lo que está haciendo es el CSS píxel 1, y luego hace new math negate, porque tenemos esta negación, y luego hace el producto de esto de aquí. Internamente el navegador está haciendo esto de aquí. O sea que nos abre un poquito más la mente a ver cómo realmente está sucediendo eso por dentro. ¿Qué más? Animation World. Ya había hablado de Houdini durante hace un tiempo, pero no había hecho ningún ejemplo, ni había profundizado un poco sobre esto. Aquí veréis un ejemplo de el logo este a la izquierda, donde se está animando según la posición del scroll. Vamos a ver antes de eso la parte de animaciones. Esta animación está animada con, vamos a cerrar el Paint, Logo Animation, y vamos a ver, aquí está puesto todo para que sea un solo archivo. A la hora de explicarlo no está dividido. O sea, tened en cuenta que es solo para modo de ejemplo. Lo ideal es tener un archivo aparte, cargarlo, pero así de esta manera queda todo más recogido. Lo único que tenemos, además he querido hacerlo de esta manera porque tenemos un div transition, el logo exclusivamente es para que tenga un tamaño, porque es un SVG, si no ocuparía todo el contenido. Entonces, tenemos un div de translation y un div de rotation. Y lo que estamos haciendo es, primero, comprobar, igual que hemos hecho antes con el Paint, el Animation World, comprobar si lo tenemos disponible. Y si lo tenemos disponible, aquí, bueno, simplemente vamos a poner el sidebar, así lo vemos mejor. Y simplemente definir las constantes para no ir repitiendo por aquí abajo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues primero vamos a ver el init que está haciendo. Si lo soportamos, hacemos el init. Si no, pues mostramos en pantalla pues que no tiene soporte para el Animation World. Bueno, hasta aquí ninguna imagen ni ningún secreto. Y en el init, de forma asíncrona, registramos el módulo, que este módulo lo único que está haciendo es una fórmula matemática de Gaussian para que haga la gráfica, y por eso tiene esa animación tan fluida y tan bien calculada. El World Animation, lo que hacemos es, utilizamos el Gaussian, fijaros que es justo, coincide el nombre con el nombre de la clase que estamos exportando. ¿Y qué está esperando? Está esperando unos keyframes y una línea de tiempo. Luego, esto si lo hiciéramos a nivel de una constante, pues le hacemos un punto play y ya está. Aquí está hecho punto play directamente sobre la instancia. Aquí tenemos el elemento que vamos a rotar, en este caso. Aquí tenemos los keyframes. Esto lo que está haciendo es, fijaros que tenemos, quien controle de animaciones CSS sabrá que tenemos tanto los keyframes como luego los animation properties. La duración, las iteraciones, aquí se le pasa como con otro objeto, la duración y las iteraciones. ¿Cómo lo podemos utilizar? Porque es palabra reservada infinite de CSS, pues ponemos aquí un positive infinite del método number. Estos son los keyframes y tenemos, si tenemos dos, esto lo calcula él de forma automática y transparente para nosotros. Si tenemos dos, es la posición 0 y 100%, y si tenemos tres, pues lo hace de forma escalonada. Y este otro, lo único que está haciendo es, allí era la rotación, aquí está haciendo la traslación. Un dato interesante, por un lado tenemos la ventaja de que no está utilizando CL principal, sino que está utilizando los worlets para el nivel de performance. Es muy bueno, y he dejado esto desplegado porque los que sepáis que tenemos disponible en Animations, aquí no estoy viendo ninguna animación, pero no la estoy viendo porque es un worlet, no es el CL principal, y en un futuro ya está disponible. Esto en CSS realmente sería esto que tenemos aquí. Aquí abajo podemos ver la animación, el número de iteraciones, cómo se va repitiendo,
Incluso yo puedo hacer así, tener un control sobre ello y verla a diferentes velocidades. Esta animación está hecha en CSS y la otra está con el Animation Worklet. Por eso aquí no lo vemos. Otro ejemplo, no voy a entrar en el código porque ya se nos escaparía un poco el tiempo. Antes hemos visto ese vídeo. Fijaros que aquí, bueno, una cosa que sí que os quiero enseñar es en el Animation Scroll, una cosa que sí tenemos que hacer es, aquí en lugar de pasarle un objeto, le estamos pasando el scroll timeline. Y lo que estamos haciendo, fijaros que tenemos un time range y es el duration, que son los 2000 milisegundos, y aquí abajo lo estoy imprimiendo. Si yo bajo abajo de todo, llego a los 2000, porque realmente, como estamos haciendo una animación y estamos utilizando la Web Animation API, tenemos que hacer un mapeo del tiempo con el desplazamiento. Entonces, lo está haciendo de forma automática. Entonces, la ventaja es que ocurre fuera del thread y el scroll nunca va a intervenir entre ese ranqueo de imágenes que hay a veces, de animaciones que van haciendo esos saltos. Volvemos a la presentación. Layout API nos va a permitir, a la izquierda tenemos una columna del layout actual, Floats, Flexbox, Grid, y los layouts del mañana, pues basados en formas, Mansory, Vertical Rim, y un ejemplo muy, muy bueno es aquí lo tengo preparado, donde fijaros que este menú y este layout está basado en un path que lo tenemos aquí abajo y luego además podemos hacer que se alineen centrado, verticalmente, lo que queramos. Podemos añadir más ítems, aquí lo dejo yo un poquito raro, pero bueno, y los va alineando de forma automática. Hay el Mansory también, pues podemos trastear sobre ello. Al final de las slides tenéis enlaces a todo esto. La parte más importante, soporte. Este es el soporte actual. Fijaros que aquí tenemos en verde ya bastantes cosas. Hace un año esto no estaba así, ni mucho menos. El Properties and Values lo tenemos en Chrome, ahora en Edge, evidentemente, y en Opera. Y el de Paint API hasta en el Samsung Internet, que es el navegador por defecto que llevan todos los Samsung prácticamente. Y el Type Home también en estas 4 APIs. Un dato interesante es que está en Candidate Recommendation, la parte de Paint API, o sea que realmente está muy cerrada y poco a poco nos permitirá utilizarlo ya en el resto de navegadores. Un repaso de conclusiones antes del turno de preguntas. Podría utilizarse como polyfills, hay gente que lo plantea. Yo me apasiona más el hecho de poder tener acceso y control que no el hecho de hacer polyfills, pero nos serviría también porque si en Safari, por ejemplo, hay alguna anomalía, pues nosotros podríamos corregirla. No es para mí, posiblemente esto no sea para todo el mundo. Tenemos ahí una librería CSS, Extra CSS de una Kravens. Ahí también tenéis un enlace para crear librerías que nos permita, compartiendo los worklets, tener disponibles diferentes opciones. Libre albedrío. Bueno, abre la puerta un poco a que, por ejemplo, sobre todo la API de layout, de que como ahí podemos hacer lo que nos dé la gana, vamos a recuperar la época de Flash con los menús de navegación. Bueno, es posible que al principio pase, pero yo confío en que luego el tiempo deja todo en su sitio y no sufriremos eso. Y sobre todo, Houdini no es el Babel para CSS, es otra cosa, es totalmente nuevas APIs que nos abren la puerta a tener más control sobre todo el proceso. Os dejo unos cuantos enlaces, unos recursos. Muy importante, el primer artículo, cómo funciona, es muy interesante. Hay un repo de una sublist de Houdini. Aquí están los enlace a los ejemplos que hemos visto. Y hay una cuenta de Twitter, CSS Houdini, que os invito a seguir, que va publicando temas de CSS Houdini. Y aquí, turno de preguntas. Muchas gracias. Pues, Joan, como ya hemos llegado al tiempo
poco de conclusión, lo que vamos a hacer es, vamos a mostrar preguntas en el chat de esto y que, bueno, que se pueden que te contesten, bueno, puedas contestar todas las preguntas que quieran por ahí, ¿de acuerdo? De acuerdo.